Bueno, vamos a empezar, Andrés. ¿Qué pasa, Nano? Pues ¿Ya? aquí estoy. Estamos en la semana que... Esta es la última semana para apuntarse al curso de Academia de la Biblia. De Nuevo Testamento, Penta. Programa de estudios del Nuevo Testamento aplicado. 4 meses a saco. Y entonces estoy como muy acelerado hoy. No te agobies, Alejandro. Respiramos. Disfrútalo. Respiramos. Esta semana no había pregunta de examen, solo tenían que leer Jonás. Así que, sin más dilación... ¿Podemos empezar? Sí. Perdón. Esto es un... En realidad es respeto, perdón. Es que me da la risa. Bueno, puedo hablar. Esto es un himno, ¿eh? Esto es el himno. Esto es el himno. Queremos, desde aquí, desde Academia de la Biblia Podcast, hacer un reconocimiento público Por favor. al país de ¿Tanzania? Tanzania. Lo que estáis escuchando es, obviamente, como habéis podido identificar todos, es el himno Sí. de Tanzania, porque tenemos un oyente. Hemos comprobado en las estadísticas que tenemos un oyente de Tanzania, fiel. Que a lo mejor es de Almusafes y tiene la IP en Tanzania. La también IP te en digo, Tanzania, pero bueno. la tiene en Azmasamal. ¿Cómo es el pueblo? Salam. Ese terreno es peligroso. Sí. Tiene, bueno, en una... Dar el Salam. Dar el Salam o algo así. Sí. Dar el Salam. Dar el Salam, gracias, Guille. Entonces queremos mandarle un saludo de aquí Sí, señor. a Tanzania, que eso es donde está el demonio, el diablo de... No, esos Tasmaniales. El diablo de Tasmania. Bueno, uy, ha habido ahí 3 kilómetros ahí de... Ya está, Como casi. de Gatefer a Nazaret Sí, ha habido el error ahí. Lo mismo. No, Oye, Tasmania no. Que nos escriba. Tanzania. Sí, escríbenos. Nos hace mucha ilusión. Si eres tanzanés, si estás allí por alguna razón, a lo mejor eres misionero. Si eres tanzano, perdón, tanzanés no. Tanzanés era el idioma. No, porque No, Swahili. Swahili. Vale. Esto lo editamos, esto no lo vamos a poner, ¿vale? Seguimos. Un saludo vamos a llamarle Pepe el Tanzano. Es que te he visto volando. Así. Te he visto volando. Sí. Pepe el Tanzano, comunícate con nosotros cuando nos haría mucha ilusión. Bueno, estamos aquí en Academia. Bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia, queremos acercarnos a Tanzania también, lugares. Claro que sí. Sí, y queremos queremos que la Biblia se acerque a nosotros también. Vamos a hacer este viaje de ida y vuelta a construir puentes. Pontifex, ¿sabías que eso era por ahí, tío? Que Papa, digamos, ¿no? Tiene este título Pontifex, que en realidad... ¿Como de puente? ¿Algo así puede ser? Correcto, el constructor de puentes. En realidad esto lo hereda del Imperio Romano, ¿no? Que los grandes constructores, el arquitecto social era el Pontifex. Entonces, vale. luego dijeron, pues yo también me lo quedo, me Interesante. gusta. Pero bueno, hay una parte poética de constructor de puentes. Me Muy gusta bonito. construir puentes. Y bueno, vamos a construir un puente. Dijimos que íbamos a irnos al texto de Jonás, un temazo. La semana pasada me gustó mucho, hay mucha gente con comentarios ahí. La gente también rollo quiasmáticamente hablando, ¿no? Hablamos Es el nuevo código. el nuevo código, hablamos del camino del héroe, que muy interesante lo de la ballena, ¿no? Que ya nos quedamos con el Sí, Pinocho, cierto. con la ballena y todo esto. Pero antes de la ballena, vamos a meternos al capítulo 1 para irnos ya de una. ¿Te parece que vamos al texto, nos ponemos Dale, pastoriles y vamos Tengo a... Biblia en papel hoy y todo. Muy tío. bien, Biblia en papel, yo también La tengo palabra, mía, yo tengo mi la Biblia. palabra. Tú eres Reina Valera, ¿no? Yo soy Reina Valera 95. Yo la Reina Valera palabra. 95. La palabra. Y quiero decir, estoy leyendo Reina Valera 2020, 2020, y estoy encontrando, porque claro, al ser primera edición tiene alguna erratilla. Y estoy encontrando, eso es verídico, ¿eh? Estoy encontrando, Está muy encontrador. encuentro erratas y hago foto y se la mando al editor de Sociedades Qué nivelazo, Bíblicas. ¿no? Qué nivelazo. Y le digo, tal, me dice, gracias, tal. Digo, bueno, espero luego un cargamento de Biblias 2020 No estaría mal, for yo free para pido Academia uno. de la Biblia. For free. Vamos a ver, bueno, no, pero es una buena versión y creo que sí va a desbancar 60 años después, ya está Qué bien. guay, tío. Ya está bien, tío, 60 años después. Del 60 también es la película Psicosis, ¿lo sabías? Sí. Sí, Lo sé porque lo he mirado hoy en de Wikipedia. Hitchcock, Sabía Alfred Hitchcock. que tenía sus añitos. Una por gran supuesto. película. Una gran película. El sonido más parecido que tengo es este. Pero no es el... Te Hablaremos. lo puedes imaginar. Entonces, vamos a... Esto vendrá a colación en algún momento, lo rescataremos en Cangurulandia. Dice Jonás, capítulo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai. Ya hablábamos paloma, tal.
Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, aquí a España. Al otro lado. Y descendió a Jope, a Jafo, que es el nombre así más hebreo, No donde sabía. encontró una nave que partía para Tarsis, para España. Pagó su pasaje, se embarcó para irse con ellos a Tarsis y lejos de la presencia de Jehová. Bueno, sabemos que se va y entonces allí lo que pasa, luego echaron al mar tormenta muy grande, Muy fuerte. muy fuerte, no sabemos qué pasa. Levántate y clama a tu Dios, todo el mundo tal, estaba durmiendo, abajo, desciende. Qué rápido va, ¿no? Sí, Esta no, historia va muy rápido. aquí la historia comienza, ¡pum!, te presenta ya momento de acción total. De una. Y echaron suertes para ver quién era el culpable de esta desgracia, porque dijimos la semana pasada, pero repito, Timothy Keller decía en su libro El profeta pródigo, o por ahí lo dirá en otros contextos, Es en ese libro. el mal, no todo lo malo que te pasa es a causa del pecado, pero el pecado siempre tiene alguna consecuencia, Sí. alguna tormenta va a producir, es. ¿no? Esto es muy bonito. Y bueno, echan suertes y cae sobre Jonás. Que era algo normal. Sí, ¿qué ha pasado? Esto de echar suerte. Es como ir hoy a Google. Sí. O sea, ¿qué ha pasado? Echamos suertes. Para echar ellos era suertes método científico. Sí. Bueno, nosotros somos Bueno, un en poco este caso teológico. teológico, pensamiento mágico, es todo un tema. Y cayó sobre Jonás. Explícanos por qué. Y entonces a Jonás le dicen, a ver, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Entonces le dice, Hacen preguntas de coach. de coach, sí. Sido pregunta de coach. De identidad. Y dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, ¿Por qué has hecho esto? Entonces huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. O sea, mala idea, si te vas huyendo. Entonces aquí hay unos matices. ¿Qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa se ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, no pudieron, o sea, lo intentaron, porque el mar se embravecía. Entonces clamaron a Jehová, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos ahora por la vida de este hombre, ni nos tengas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás, lo echaron al mar, se aquietó el furor del mar, sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y leo el siguiente versículo. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Primera parte. ¡Pum! Manera de terminar. ¡Pum! Manera de terminar. Tenemos al protagonista dentro de un pez, pero para llegar a ese pez empezamos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Así es. Muy bien, entonces Jonás tiene una invitación a una aventura, ¿no? La llamada a la aventura. Vamos a ir para allá. Y él, negativa total, rechaza la llamada de manera absurda. Porque a veces hemos dicho que la lectura de Jonás puede ser muy superficial, pero Jonás no es para niños, igual que Pinocho no es para niños, sí. y Psicosis tampoco es para niños, ni muchas películas. Harry Potter, hay Harry algunas que Potter tampoco son para niños, algunos, El prisionero de Azkaban, bueno, hay muchas que no, las últimas, los Horcrux, bueno. Entonces, Harry Potter es un personaje que me gusta mucho, porque hay mucha gente que lo demoniza un poco. Y eso me gusta. Eso te atrae. Sí, porque me gusta, pero Harry Potter es muy diferente a nosotros, porque es un personaje que, al contrario, un tío con dones sobrenaturales, que al contrario de muchos de nosotros los cristianos, se va a un sitio a prepararse y desarrollarlos. y que además es un tipo que, inteligente. ojo, que está marcado. Tú sabes que tiene la esta, que cuando mi hijo el otro día se hizo una herida aquí, mira, Harry Potter, jaja. La herida esta en realidad es la marca, en realidad, o sea, el amor de su madre, es un poco spoiler, el amor de su madre le protege del maligno, de Voldemort, del que no podemos pronunciar, pero hay una marca ahí. Bueno, sí, es precioso, también hay mucho evangelio ahí. Capítulo 1, rechaza, dice no. Pero cuidado, la lectura superficial de qué desobediente era Jonás. Bueno, yo quiero matizar esto. Suele ser lo primero que pensamos. Sí, pero, y lo que más se nos ha inculcado, podríamos decir, desde que somos pequeños. Pero ¿tú realmente crees que Jonás, sabiendo que es el Dios de los cielos y del mar y de la tierra, creía que podía huir de la omnipresencia de Dios? Yo creo que no. Parece que no. Parece que es muy consciente del poder de Dios. Está huyendo, o sea, está haciendo una huida a la muerte. Él se quiere morir, él quiere huir. Él podría haberse quedado en Israel. Él era el profeta. Y negarse a ir a ¿por qué irme al otro lado del Mediterráneo pudiendo seguir siendo el profeta y no depender tranquilamente y hacer mi marcha y hacer como si nada, ¿no? Bueno, él está queriendo huir de su llamado, de su ministerio. Y se va a este barco y aquí pasan muchas cosas. En el barco, bueno, hay algo que me llama la atención y lo empezamos a ver en el capítulo 1, tío. Y es la cantidad de veces que aparecen en este pequeño libro palabras como gran,
gran ciudad, Cuando está rojo, fuerte es que está grabando. viento. Sí. Vale. Gran ciudad, fuerte viento, destrozar el barco. Hay un montón de veces que aparece, ¿no? Otra vez gran ciudad, otra vez ciudad tan grande. Y me gustan mucho los contrastes que encontramos. Hay como pequeñas o grandes exageraciones para que podamos entender la magnitud de lo que está pasando. A veces lo que está pasando a nivel espiritual no es fácil de medir, pero con estas exageraciones te puedes situar mucho mejor en las consecuencias que están teniendo la historia. Bueno, Jesús va a utilizar estas exageraciones también rabínicas para enseñar. Es muy pedagógico estos cuadros, ¿no? Córtate las hipérboles rabínicas. Córtate la mano, sácate los ojos. Esto también es muy, muy gráfico. Bueno, allí será el lloro, el crujir. Bueno, ya cosas. Sí. Tengo un comentario de David Burt, que me gusta mucho, es un autor fantástico. Muy que recomendable. De Jonás. Y fíjate lo que dice. Jonás está rechazando lo que hasta aquí ha sido la gloria de su vida, ser profeta del Señor. Él podía haberse quedado, pero él está haciendo una negativa total. Y no sé si ya spoilear lo que o no. ¿Lo spoileo un poco? Oh, un poquito. dale, dice, tío. lejos de ver en Jonás a un hombre arrogante, impetuoso y rebelde, que desobedece a Dios a la ligera, debemos considerarlo un hombre profundamente atormentado, está atormentado, que se entrega a una huida suicida, pero esta es la razón, por amor a su pueblo. Dime cositas de aquí, porque ahora voy para allá. Ahora que dices eso, tío, si te fijas, cuando los marineros le preguntan, Sí. Ellos le dicen, ¿cuál es tu trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y lo primero que responde Jonás es, yo soy hebreo. Eso es lo que soy. Esa es su... Y luego ya dice, y adoro a Dios, adoro al Señor, pero su presentación, o parece que su identidad más fuerte, está en su nacionalidad, y esto tiene mucho sentido con lo que va muy en consonancia con lo que dice David Burt, de que esa protección a su país puede ser uno de los motivos que le estén llevando a huir de la presencia de Dios. Claro, sabemos que al final de la historia Dios perdona a Nínive por este mensaje profético, predicación de Jonás, y Nínive años después va a ser la causa, o sea, Asiria va a destruir Israel. Exacto. O sea, va a destruir su nación. Fíjate lo que dice aquí, es otra frase, dice, está dispuesto a perder toda esperanza de salvación personal para no tener que afrontar una misión, esta que estamos hablando, cuyo desenlace, este es su temor, puede hacer abortar las promesas de Dios a Israel. Ojo. Es decir, él intuye que cumplir con esta misión que Dios le está mandando puede destruir o abortar las promesas, va en contra de esa identidad primaria. Yo soy hebreo, soy israelita, ¿no? Y hablaremos, esta idea me parece muy, muy atrayente, porque Jesús va a decir, uno mayor que Jonás, va a vindicar este anhelo de Jonás, de que está dispuesto incluso a negar su ministerio. O sea, no se queda en Israel, sino me voy a una huida suicida, me voy y que me tiren al mar. De hecho, aquí el tío dice, no, ¿cómo se soluciona? Echadme al mar. Me sacrifico con tal de salvar a mi pueblo. Fíjate qué cristologías hay aquí también. Y cómo, ¿tú te acuerdas que otro profeta, apóstol tiene esta actitud? Pablo, tío. Pablo, cuando habla en Romanos a partir del capítulo 9, dice, yo preferiría ser anatema. Sí. Ostras, tío, aquí yo veo, preferiría ser anatema con tal de rescatar a mi pueblo y cómo vamos a... Me parece, bueno, una maravilla. Sí, impresionante ver cómo la misión de Dios, incluso a los profetas, les desafiaba su concepto acerca de quién era Dios. Resulta que Dios era mucho más grande de lo que ellos pensaban desde el principio. Si huye es porque más que desobedecer ha decidido renunciar a su dignidad de profeta. La huida de Jonás es un acto de desesperación que entraña el repudio de su ministerio espiritual y aún de sus derechos como miembro del pueblo de Dios. O sea, está dispuesto a ser anatema con tal de salvar a su pueblo. Las prioridades no están bien aquí, en el caso de Jonás. O no ha entendido, o sea, él lo ha entendido muy bien el plan de Dios, pero... Ha pensado que era solo para él. Ha pensado que era solo para su pueblo. Solo para su pueblo. Y aquí, bueno, toda una historia de redención del barco, la tormenta, cómo los propios gentiles, él quiere huir de los gentiles y finalmente termina salvando a estos gentiles. Y los gentiles quieren protegerle también. Quieren protegerle, tienen temor de ese Señor. Y fíjate que esos gentiles terminan adorando, haciendo, dice, sacrificio, ¿no? Ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos, ¿no?, al Señor. O sea, hasta la desobediencia de este profeta de negar, o sea, era inevitable. O sea, la salvación de los gentiles, por H o por B, iba a pasar, ¿no?
Pero fíjate qué profeta tan intuitivo de este plan de Dios. Se niega y termina en la ballena. Vamos a la ballena y luego vamos del tiempo al tambo. En el capítulo 2, tío, algo que para mí ha sido muy revelador y que me ha tranquilizado mucho a la hora de leer este capítulo es entender que la ballena no es un instrumento del castigo de Dios, sino un medio de la gracia de Dios. De salvación. Es la manera en la que Dios rescata a Jonás, y esto me encanta. Dios no está pensando solo en lo que tiene que pasar en Nínive, Dios está pensando en lo que tiene que pasar en Jonás. Exacto. O sea, hay algo que Jonás tiene que vivir antes de seguir haciendo este recorrido. Jonás tiene que ser transformado antes de estar capacitado para cumplir con la misión a la que Dios le había encomendado, ¿no? Y entonces tiene que ir a este lugar oscuro, a esta cueva, 3 días, que es un lugar que en otros casos puede identificarse, por ejemplo, con el desierto. Sí. Un lugar de escasez, un lugar de oscuridad, un lugar de vulnerabilidad, un lugar de soledad, desde donde un lugar de desesperanza también, desde donde nace una canción, donde nace una parte de arte preciosa. Que dinos cositas de aquí, porque hay algunas cosas importantes referentes al tema del vientre de la ballena. Capítulo 2, el vientre de la ballena. Hemos salido del barco. Estamos en la ballena. Y que, con el camino del héroe, que ahora también puedes profundizar ahí. Pero me gustaría leer un par de frases para que la gente pueda entender bien lo que significa a nivel de storytelling el vientre de la ballena. Storytelling es hebreo. Es hebreo moderno. Moderno, vale. El vientre de la ballena representa la separación final del yo y del mundo conocidos por parte del héroe. Al participar en esta etapa, la persona muestra disposición a someterse a una metamorfosis, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una transformación. En lugar de avanzar hacia afuera, más allá de los confines del mundo visible, el héroe va hacia adentro a fin de renacer de algún modo. Y es ahí, en ese momento en el que logra separarse de quién cree que es él desde su punto de vista, quizá nacionalista, quizá egoísta, quizá religioso, profético, y logra encontrarse con Dios y entender que tiene una vocación que es mayor que todo eso. Primero para adentro y luego para afuera. Exacto. Y luego da lugar, madre mía. Eso da lugar a uno de los pasajes, tengo que admitirlo, que esta es una de las oraciones a las que menos atención he prestado. La oración de Jonás desde la ballena. Y llevo estas 3 semanas leyendo una y otra vez el libro y es una canción preciosa, hay que hacer una canción de aquí. Me parece una canción. Queremos convocar hermosa a los compositores por nombre y apellido. Vamos allá. A un Quique Pavón, le mandamos un saludo. A un Quique Pavón. Quique, promocionanos, Quique. A un Quique Pavón, un Evan Craft. A un Koalo Zamorano, queremos convocar a un Emanuel Espinosa, queremos llamar a un Ilse. Sí, tiene el apellido más difícil del mundo. El mundo, queremos convocar. A Joan Armand, queremos convocar a todos, a Zetangana, queremos convocar a todos y a cada uno de los compositores que vayan de esta oración. Es una pedazo de canción. Y algo que me gusta mucho de este pasaje es la cantidad de referencias que tiene a los salmos. O sea, el lenguaje que tiene Jonás recuerda muchísimo, y algunos salmos en particular. Es una especie de... ¿Has leído el libro? Sí, lo has leído. El de Austin Kleon, Roba como un artista. Roba como un artista, por supuesto. Vale, pues Jonás lo que está haciendo aquí es robar como un artista. Está cogiendo diferentes frases, palabras, imágenes que están en la cabeza de los oyentes y está convirtiendo esta oración en la oración de Israel. Exacto. O sea, está haciendo partícipe a los oyentes de la oración que le está haciendo. Exacto. Es muy rapero eso, ¿no? Está representando. Entonces, es que, escúchame, decía Sigmund Freud, somos consumidores de oralidad. Y estoy ya que quiero sacar cosas oral, o sea, a tope. No, pero dale. Bono, ¿Qué te lo impide? Bono. Vosotros tenéis que ver, si sois consumidores de oralidad como yo, tenéis que ver una entrevista que le hace Bono a Eugene Peterson. Eugene Peterson es el que hace The Message, ha escrito libros de Correr con los caballos, cómprate un caballo, no le mires el diente. El Pastor ha hecho otros libros de Eugene Peterson. El largo camino de la obediencia. Así hablaba Zaratustra. Tiene un montón. Mira, Eugene Peterson, un señor mayor ya que falleció hace poquito,
Librazos. Y Bono, el de U2. U2. I will sing a new song. How long? ¿Qué canción? U2 se va a Esa la canción inspirada en el Salmo 40. Exactamente. Bueno, es que Cristo es muy difícil escapar. Decía C.S. Lewis que es muy difícil escapar del Evangelio si uno lee mucho. Es que Tarde o temprano te lo vas Tarde o a temprano encontrar. te lo cruzas. Está por todas partes, te persigue. Pero Bono se va a la casa Heidi, tío. Se va a la casa Sí. del abuelo de Heidi, que es donde Sí. vivía Eugene Eugene Peterson, Peterson, en un a lago. hablar con él. Y tiene una conversación. Y miradla porque está en YouTube, pero Hay una frase, tío. dime cosas de los salmos. Dime. Hay una frase de esa conversación Sí. que dice: ¿por qué necesitamos el arte? ¿Por qué necesitamos la poesía de los salmos? Porque la única manera de acercarnos a Dios es siendo honestos. Por lo tanto, el arte es esencial, no decorativo. Que esto es una idea que tenemos mucho dentro de la iglesia cristiana. Sí, que tenemos un el arte mensaje. tiene que ser funcional. Vamos a adornar el Exacto. mensajito. Vamos a hacerlo bonito. ¿Por qué tenemos que hacer arte? Para que sea bonito funcionalmente. No. Sí. Debe ser bello porque merece ser bello, porque el mensaje es bello, porque la verdad es bella, porque la belleza es verdad, porque Y esta en fin. oración, a pesar de que es triste, o sea, estamos hablando de la historia de alguien que está sumergido en la más triste oscuridad, pero aún así logra conectar contigo y uno logra encontrar belleza en medio de esas palabras. Bueno, pero es que a lo mejor de ahí es donde brota la mayor belleza, ¿no? De hecho, en la narrativa, en el relato del cristianismo, la belleza máxima siempre se obtiene de los momentos más oscuros. Me explico. La palabra perdón es probablemente una de las más bellas que el cristianismo ha asentado como valor, pero el perdón solo puede brotar y que Dios me perdone, del pecado. Es decir, solo puede haber perdón frente al que ha cometido un acto tal. Pero no solo es esto. Por ejemplo, la esperanza es porque algo no ha ocurrido todavía. Hay un malestar. La reconciliación es porque ha habido una discusión. La resurrección, que es probablemente la manifestación de poder más grande que hemos podido experimentar en el espacio-tiempo, la resurrección de Jesús y la nuestra, parte de lo más terrible, que es la muerte, ¿no? Sí, las mejores cosas están restauración es porque algo se ha roto. De las peores. De las peores. Entonces, de ahí debe brotar, ¿no? Y me encanta que aquí dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Pero él sigue en la ballena. O sea, él está ahí, pero ya él ya ahí tiene luz. Él está siendo transformado ahí dentro. Y si no tiene nada que decir, yo con mi oralidad estoy ya que yo voy al camino del héroe. ¿Ves que tengo que ir? Una cosa más del capítulo 2. Dímelo, pero rápido. Una más solo. Que termina diciendo en el versículo 10 que cumpliré lo que he prometido. Bueno, presentó 9 sacrificios, perdón, sí. Y cumpliré lo que he prometido. Curiosamente, termina de la misma manera que termina el capítulo 1. Pero en el capítulo 1 son los marineros los que hacen sacrificios y lo hace él ahora. Y hacen sus votos, y ahora es él el que ha llegado a esta misma conclusión. Jonás ha tenido que ir un poquito más profundo. Para los marineros fue suficiente la tormenta, pero Jonás tuvo que vivir mucho más para poder llegar a ese punto. ¿Tú has tenido barrigas de ballena en tu vida? Muchas. ¿Y qué has sacado de las barrigas de las ballenas? Pues a veces canciones. Yo también, tío. Sí, pero creo que con lo que más me identifico de esta historia, tío, es con la huida del llamado. Creo que ese primer momento en el que tú entiendes lo que debes hacer, pero no quieres aceptarlo, y tratas de ir a Tarsis y de ocuparte con otras cosas que nos pilla que te ayuden a cerca. Es que nos pilla olvidar cerca, eso. Tarsis Es que también. Claro, nos pilla aquí. Nos ha pillado. Déjame hablarte del camino del héroe. ¡Déjame hablarte del camino del héroe! Por favor, Alejandro. Bueno, chicos, ¿os acordáis? Chicas, también, ¿eh? ¿Os acordáis que el año pasado iba a decir, tío, llevamos 5 programazos, ¿eh? 5 programas. 5 programas. A mí me ha cambiado la voz. O sea, yo me escucho el primero y digo, madre mía. Bueno, ese soy yo que cuanizo que flipas. Muy bien. 5 programazos. Hablábamos la semana pasada el camino del héroe, que hay un relato. Decía Tolkien y Lewis también, hablaban de ese caldo, de que hay una historia que es la metahistoria, una narrativa, metanarrativa de todo el mundo que se repite en un montón. Y dimos algunas pinceladas, pero ahora dame unos minutitos y vamos a hacer yogo bonito. Pero toda historia, o casi toda historia,
Joseph Campbell planteaba en este libro que mencioné la semana pasada. Campbell, el del tomate frito. Es el mismo, parece que es un tipo muy versátil. Y él presenta en su libro El héroe de las mil caras lo que se conoce como el camino del héroe o el monomito. Monomito, es decir, un mito que es como esa historia fundacional. Hay que entender, cuidado, cuando utilizo la palabra mito, no significa algo que no ha ocurrido o que es mentira, sino algo que fantástico. que es, no necesariamente, está en el mundo de la imaginación, pero es como la historia fundacional, que está en el ADN de una cultura, de una sociedad. Por ejemplo, la palabra cultura, su raíz es culto, ¿no? O sea, ¿cuál es la raíz de esta historia, ¿no? Sí. En Roma, pues el mito de Rómulo y Remo. En fin, todo esto, ¿no? Entonces el monomito plantea que hay una historia que es la historia de las historias. Pero un par de años antes ya Tolkien habla de este caldo en Sobre las hadas, un artículo que le escribe sobre las hadas en los años 40, hablando acerca de que hay un caldo del que todo el mundo, todas las culturas beben, universal, una historia. Pero Joseph Campbell como que analiza las distintas partes de esta historia y las concreta y las aterriza. Y te las voy a mencionar. Las desglosa. Las ¿no? desglosa, sí, las estudia, las analiza. Analizar del griego, el griego muy importante, separar. Te da súper bien además a ti el griego. Bueno, el griego sí, bueno, he estado en clases, estoy de una academia y... ¿Estás en la escuela de idiomas? Estoy en la escuela de idiomas de griego, pero ahora voy a una cafetería y hago Speaking. speaking talk. Speaking. Tolkien. Nosotros le llamamos talk, sí, por Tolkien, en honor a Tolkien. Y el griego antiguo, koiné, siglo I, que es el que realmente el que te sirve, claro. El que te sirve hoy en día. Y te voy a desglosar ahora. Luego esto se ha desarrollado, entonces pueden ser 12 pasos, 17, luego algunos lo han simplificado, pero quiero que prestes atención porque cada paso es que te va a recordar a películas, libros, historias, narrativas, relatos. Y todos vivimos en un relato, ¿no? ¿Cuántos pasos tiene este? Este 17, pero tengo 17, justo uno atrás que tiene... Va a haber tercera parte de 12. No, va a ser muy rápido, mira. Toda historia comienza con la llamada a la aventura. Aquí la vemos en Jonás. Hace esto, dentro de lo cotidiano, dentro de la casa, del hogar, nos presenta el protagonista su día a día y algo sucede y funciona un llamado a la acción. En Star Wars estás sentado tú tan tranquilo allí con tu tío y dices, oye, pues... Algo, veo las estrellas, algo me está llamando a ir más allá, algo que me Ese está... punto trascendental, ¿no? Sí, Aladín está robando y tal. Está Superman tranquilamente, que no es Superman, es Clark Kent, y hay alguna llamada del padre de algo, hay algo en mí que me llama a algo más allá, ¿no? El Rey León, en fin, todas las películas... Super López, Zipizape, el Chavo del Ocho, o sea, siempre hay una historia... Hay una llamada en esa historia, ¿no? Pero te estoy hablando de todo. Batman, sí. Es que a mí me salen superhéroes, pero Daredevil, todo. En lo cotidiano algo ocurre, hay una llamada. Peter Parker. Hay un ¿Cómo dice aquí? El Hobbit es pum. El Señor de los Anillos también, con Frodo. Se lo encuentra. Bueno. Que a nivel bíblico tenemos la llamada de Pablo, probablemente. Pablo, exactamente. En ese momento, digamos que su casa y su hogar era perseguir cristianos, era su religión, Total. pero de repente tiene una llamada y tiene que ver qué hace, cómo responde a esa llamada. Pero es que en el Antiguo Testamento hay multitud. Claro. O sea, todos son llamados. Claro. El segundo paso, o sea, cuidado, esto se dialoga, no todos cumplen todos los pasos, pero fijaros que seguro que hay alguna el orden peli... no siempre es exacto. No siempre es exacto, pero el segundo paso es el rechazo a la llamada. Normalmente este protagonista, este héroe, suele decir no, por obligaciones, inseguridades propias, claro. debilidades, miedos, que influyen y entonces dice, no, yo no puedo hacerlo, no soy capaz, no voy a poder, y entonces prefieres mantenerte donde estás, en tu estado normal, pero por alguna razón, normalmente a la fuerza casi, por las circunstancias, se ve Luke Skywalker enrolado en la nave o se ve en una un buen misión. Ejemplo para los que hayan visto o estén viendo Mandalorian. De Mandalorian, sí. Que Mandalorian no quiere cuidar a Baby Yoda así de primeras. Quiere evitar hacerlo, pero al final se ve metido totalmente en la historia y cuidando de algo que no estaba en sus planes. Exactamente. Luego, después de esto, fijaros cómo vamos hilando tal, viene lo que es el encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. Que es que siempre hay un guía, un instructor, un coach, un hermano mayor, un alguien que te inicia en este nuevo mundo. Hay un Gandalf, hay un Obi-Wan Kenobi, hay un padre de Clark Kent, padre real, hay un tío de Peter Parker que te dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hay un Iron Man
en la narrativa nueva del universo Marvel para Peter Parker. De hecho, esta semana he visto Homecoming, ¿no? De cómo realmente él hace esa función de mentor, de animarle, le ha dado este traje y demás. Bueno, hay un mentor que siempre te va a ayudar. Y luego aparece lo que es el umbral. Cruzar el umbral. Siempre hay un punto de no retorno, de un he ido y ya no puedo volver, no hay vuelta atrás. Cuando te subes al halcón milenario, ya no hay vuelta atrás. El otro día mencionabas la pastilla azul, la pastilla roja. Matrix, la pastilla. En el momento en que toma, ese es el cruzar el umbral a una realidad diferente. Puede ser subirte a una nave y llegar, subirte a un barco y ya no poder volver. En fin, puede ser muchas. El caso de Jonás. El caso de Jonás, aunque en el caso de Jonás el rechazo también está ahí. Sí. Pero bueno, está mezcladito. Pero bueno, hay muchos umbrales, por ejemplo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham. Wow. Sí. ¿Puedes decir wow Jesús, cuando dices algo guay? Sí, puedes decir wow. Como los perretes. Wow. Claro. Hay también un cruzar el umbral. Para mí tiene que ver con eso, no poder volver. Ya no puedo volver. Ya he ido. Sí. Y ya no podemos Punto volver. De no retorno. Me gusta esa frase. Cuando Moisés sale ya, o sea, cuando Moisés también es una negación cuando mata, o sea, es que Moisés, cierto. Bueno, aquí no voy a entrar, nos estamos liando, pero es que si nos vamos a la Biblia, aquí hay mucho monomito, ¿vale? Claro. Entendiendo mito como lo dice Tolkien, el hermano en la fe. Cuando cruzas el umbral, Aladín, ¡cruza el umbral! Es que es literalmente, cruza el umbral, lo cruzas. No se le ocurrió mucho, ¿no? El guionista aquí en Disney dijo... ¿Qué hay que hacer? Cruzar el umbral. Di que diga cruza el umbral. Y ya está, fuera. Simba, bien. Luego viene normalmente el vientre de la ballena, y así se llama, o la cueva oscura. Y es ese momento representa la separación final. ¿Te acuerdas de aquel que estaba en su casa? Sí. Representa la muerte de ese inocente que ya no... El niño. De ese niño que ha comenzado este camino del héroe y que ya se quita como toda la confianza, ya todo el estado seguro. Lo que dicen los coaches, la zona de confort, se acabó. Ya no está ahí la zona de confort. Y en esa etapa te muestras dispuesto a una metamorfosis. Es como que dices, estoy en bancarrota, no tengo escapatoria de mi realidad, no sé cómo salir de aquí. Es cuando Aladín está encerrado en la cueva y ya no hay manera de salir de ahí. Es cuando huye Simba de las hienas después de que ha muerto Mufasa, que era un poco su mentor, aunque luego aparecerán Timón y Pumba también como mentores. Puede ser en el caso del Hobbit, cuando se queda encerrado, va a descubrir el anillo en la cueva. En fin, todas las narrativas. Esos momentos de oscuridad, de tristeza, de me encuentro con la realidad más cruda. Sí, y que además de incapacidad, de impotencia y de muerte, cuando no hay escapatoria posible a menos que haya una intervención fuera del control del protagonista. Hay una frase de Víctor, ¿cómo se llama? Víctor Frankl. Víctor Frankl, sí, el hombre muca de sentido. Que dice algo así como que cuando ya no somos capaces cuando ya no somos capaces de cambiar las circunstancias, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Exacto. Y eso es lo que pasa cuando estás en la barriga de la ballena. Correcto. En ese punto de no saber, necesitas una intervención externa a ti, una dependencia de otro y una madurez, una humildad que el héroe necesita, porque el orgullo del héroe de repente se rompe. Y esto aparece, por ejemplo, volviendo a Moisés, ¿no? O el pueblo de Dios. Ese punto de la ballena, en realidad, es el Mar Rojo. O sea, en ese punto están entre la espada y la pared. No es una persona, es un pueblo entero que va a meterse, o sea, porque sin esa intervención, y claro, ese Mar Rojo no deja de ser luego un símbolo del bautismo. Al igual que la barriga de la ballena. Al igual que la barriga de la ballena, y que entran a ese mar como esclavos, pero van a salir perseguidos por Egipto, pero van a salir como el pueblo libres de Dios, que luego vendrán otras consideraciones. En este caso, Jonás entra como vamos a utilizar el término de siempre, rebelde, desobediente, orgulloso. Y sale como una persona renacida. Algo que me gusta es que no sale como una persona totalmente cambiada.
Es decir, Jonás sigue batallando con muchas cosas que las vemos en el resto del libro, ¿no? Pero va a salir marcado. Exacto, ha salido. Sí, la palabra marcado es perfecta. Y además, otra consideración, todo esto tiene que ver, por ejemplo, con el bautismo también. Y nos hemos saltado Josué cuando pasa el Jordán. Cierto. Bautismo, Juan Bautista, volver a empezar, no deja de ser un volver a la ballena, un arrepentimiento de pecados, una metamorfosis, metanoia. Sí. Es que está todo conectado. Y Jesús mismo, si lo consideramos como héroe y el camino del héroe, su mentor, bueno, aquí ya hablaremos, pero él es bautizado para que se cumpla la escritura, el monomito. Sí. Fíjate, es que para que se cumpla la escritura, aquí la escritura... Son pasos por los que hay que pasar en una vida, ¿no? La escritura universal. Etapas obligadas en el camino de cada ser humano. De todos. Y todos hemos pasado por ese momentum y pasaremos, ¿no? Pero interesantísimo este vientre de la ballena que nos transforma. Y luego vienen las pruebas. ¿Tú sabes lo que pasa cuando Jesús se bautiza? ¿O qué pasa justo después? Al desierto. Sí, justo después. Las tentaciones. Vienen pruebas, tareas imposibles, tal. Pruebas de cómo el héroe se va desarrollando. Va a venir el desierto. Va a venir muchas cuestiones, ¿no? Pruebas en el sentido de... me refiero al pueblo de Dios, el desierto, qué hacer con él, el maná, todo. Y fíjate que también va a haber una prueba de maná con Jesús. Sí. En las historias, después de esto vienen pruebas y viene un equipo. ¿Con qué personas vas a contar? ¿Quiénes te van a ayudar? ¿Quiénes van a ser los enemigos? Aquí aparece Satanás. Y voy a saltarme unos pasos porque vienen las pruebas. Luego hay uno que es el encuentro con la diosa o con la parte femenina. Siempre hay un encuentro con algo después de este bautismo, después de Eso es nueva era, Alex. Eso es nueva era. Sí, pero es el encuentro, pero es que es narrativa. O con la chica que te... O sea, siempre la parte femenina del héroe aparece el encuentro. Con la iglesia. Con la iglesia, sí, aparece este... Y bueno, Jesús después de las tentaciones, por ejemplo, va a elegir a los 12, a su equipo, aparece su enemigo, Satán, aparecen los fariseos, los escribas, los saduceos, en fin, aparece todo esto, tentaciones, consagración... Y está cumpliendo su misión. Está cumpliendo con su misión... Los enemigos, la cueva, ya vemos. Y luego vienen momentos de crisis graves. Aquí es que tengo varias ideas. Crisis graves, negativa a regresar, o sea, como tentación de aún así podría volver. Otra vez voy a intentar negarme, sí. Pero no. Y es inevitable escuchar es que es flipante, estos caminos y no solamente ver películas, sino recordar etapas de la vida. De tu propia vida. Es muy fácil sentirte identificado con todas esas etapas, tío. Viene esa crisis, ese momento de prueba final. En fin. Luego llaman otra cosa que es la muerte del héroe. Ojo a esto, macho. La muerte del héroe. Y luego el siguiente paso, adivina cuál es. La resurrección. La resurrección del héroe. Que es ese momento de muerte o de supuesta muerte o de ya con todo lo que tengo, llega un punto en que muero, de que no tengo solución. Y esto, todas las películas, es que todas las películas hay un momento de después de que lo tengo todo, muere o parece que muere, que no puede hacer nada, que está totalmente despojado y aún así él va a conseguir resucitar. Esto aparece en todas las pelis, en todas. Comentábamos fuera de cámara... decías que Goku es como el Dragon Ball, Goku. Esto por excelencia, ¿no? Porque vamos a ver Goku, espérate, vamos a ver un Goku, porque Goku sí, ya tenemos una edad. Hay que aclarar. Tú eres pastor de una iglesia, sí. En fin. Dragon Ball. Vamos a ver, Dragon Ball aquí, confesiones. Sí. Tú veías Dragon Ball. Yo veía Dragon Ball. A escondidas. Totalmente. De tus padres, yo lo veía. Lo hablábamos nosotros en Petit Comité cuando íbamos a la iglesia de pequeños. ¿Has visto mientras predicaba Mientras predicaba tu padre. Claro, nosotros decíamos. ¿Has visto la nueva resurrección de Goku? Y te decían que eso era diabólico y satánico porque, claro, es verdad que a lo mejor un poco... Tenía sus cosas. Tenía sus cositas, pero ¿quién no las tiene? Claro. Pero bueno, el camino del héroe repetido por 1000 era un enganche porque era todo el tiempo camino del héroe. Y cuando muere vuelve a resucitar. Vuelve y otra vez vuelve a morir. Y aquí era hasta Dragon Ball Z. Yo ya me paré en GT. Yo Célula. Célula fue lo último que... Bu fue lo último que vi. Pero bueno, Jonás. Y el camino del héroe. Hay otros pasos. Por ejemplo, hay un paso que se puede llamarse la muerte del mentor. Aparece en algunas historias. Por ejemplo, Juan Bautista le cortan la cabeza. Gandalf muere, aunque luego resucita. Jesús, si contamos las narrativas de los discípulos, Jesús muere, resucita, les da el Espíritu Santo. Es como que yo ahora seré el mentor. Es decir, hay toda una serie de historias. Tengo una consulta, Alex, a que ver, no sé cómo voy al consultorio de Alex. A formularla. Venga, bien. a ver.
Dímelo, cantando. ¿No crees que este tipo de noticias, ¿no? Este tipo de información... ¿Le interesa a alguien? ¿Tú crees que le interesa? No. Secular, vamos a llamarle así, sí. ¿vale? O todo lo que tiene que ver con los mitos. A veces a los cristianos nos puede causar... ¿Nos rechinan los dientes? Sí, porque nos puede resultar que le quita valor o veracidad a la palabra, especialmente a la vida de Jesús. Estoy totalmente equivocado. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo creo que esto justamente lo que le da es veracidad al Evangelio. C.S. Lewis, perdón por mencionarlo. Sin su permiso. Sin tu permiso, C.S. Lewis. Él hablaba de que el cristianismo justamente lo que nos ayuda es a expresarle a la gente, decirle, mira, porque claro, si el cristianismo es universal, de alguna manera esa narrativa tiene que ser compartida por todo el mundo, aunque quizá no de manera perfecta. La Biblia nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1, por medio de los profetas, ahora nos habla por el Hijo, que es la narrativa, el relato de los relatos. Pero eso no quita que en otras cosmovisiones haya una intuición. Esto de lo que hay. Lo que hay. En la propia escritura aparece. Los autores digamos que hay un hambre dentro del alma del ser humano que le ayuda hay una teología a imaginar ese camino, ¿no? Imaginar, mira, hay una idea teológica fundamental en el cristianismo, que es el imago Dei. Que esto es la imagen de Dios. Por muy distorsionados que estemos, por muy en pecado que el ser humano esté, hay un imago Dei, que es de donde basamos los derechos humanos, donde basamos, pues esto, el tener algo que decir al otro y que tú eres mi prójimo. Hay un imago Dei universal y por lo tanto todo ser humano encaja con esta narrativa y es normal que aparezcan narrativas y relatos durante todo el globo y durante todas las épocas. Estamos hablando de que esto parte desde la Ilíada, desde la Odisea de Homero, siglo VIII, que era un tipo que además ciego, o sea, que es, digamos, de donde parte la literatura universal, ¿no? La Ilíada o la Odisea, no sé si habéis visto la Ilíada, que tiene que ver con esta ira de Troya, la vuelta. Sé lo que es, pero no... Bueno, es una... Más allá de haber escuchado a Homero... Poesía griega, la historia de Troya, Aquiles, aparece por ahí algunos, tal... ¿Sabes que te suenan todos los nombres? Sí, pero no tengo ni idea. Sí, pero tú dices, sí, uno vivió en un año y el otro 800 después. La Odisea, y esto me lleva a los últimos pasos. Después de la resurrección, ahí es como que ya el héroe ya se encuentra, ya tiene, para algunos casos ha conseguido el elixir, ha conseguido lo que sea, la solución, o en ese caso la vida, la plenitud. Ha resuelto el problema. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo empieza? Es decir, un retorno al hogar, pero con el héroe transformado. El héroe ya no es el mismo. Es Frodo y Sam volviendo a casa, ¿no? a la comarca, a Hobbiton, volviendo a su hogar, pero ya de otra manera. Ya no es ese niño, sino que ahora es el adulto que ha pasado por todo este proceso de transformación y es el mismo, pero no. Esto sería un poco el camino del héroe. Y aquí lo vemos reflejado, obviamente en Jonás se queda abierto, pero lo vemos a lo largo de toda la escritura, lo vemos desde la Odisea, pasando por todas las narrativas que se han escrito, todos los relatos, y de alguna manera todo ser humano intuye que este camino es su camino. Y cuando digo héroes, digo heroínas también. Es decir, tanto hombres como mujeres se encuentran en este camino del héroe, que además se ha utilizado en múltiples campos. Se utiliza desde en la psicología hasta la antropología, obviamente Joseph Campbell. En el marketing. En el marketing totalmente. Hay un libro de Donald Miller, de storytelling o de Storybrand, de cómo construir tu imagen de marca. Es más, un buen anuncio normalmente contiene todos estos elementos para que tú puedas identificarte con lo que estás viendo. Y un cineasta juega mucho dialoga siempre, cuando escribes un libro, con el camino del héroe. Tú para construir una novela construyes el camino del héroe. Hace poco me leí City de Arturo Pérez Reverte sobre el Cid y es muy sencillo en cuanto a que respeta mucho el camino del héroe, el encuentro con lo femenino, o sea, todo. Aparecen los personajes. Es inevitable, después de conocer esta teoría, que os invito a profundizar en ella, no ver caminos del héroe en todo. No verte. Y no verte tú y no decir yo quiero ser esto. E incluso ser un personaje para otros caminos del héroe de otros, ¿no? Porque uno tiene que aprender, por ejemplo, también cuándo soy el mentor de otros. Cierto. Cuándo ser el padre, cuándo desaparecer de la vida de otros. Creo que hay algo...
algo que caracteriza a todas las buenas historias es que te puedes identificar no solamente con el héroe, sino con los distintos personajes que hay en la historia. Esto es algo que pasa mucho, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Sí, que a veces sientes que eres el hijo que se va de casa, a veces sientes que es el que te quedas, pero otras veces sientes que eres tú el padre. Eres el padre. Y tienes la opción de dar esa misericordia. Estoy pensando en una prédica sobre los tres, pero no hablar del hijo y luego el padre, sino una historia. No me lo cuentas. Vale, te lo cuento luego. Y que en la historia de Jonás nos pasa lo mismo. A veces sentimos que somos Jonás, pero a veces nos podemos identificar más con los marineros o con Nínive o con qué Jonás. Con el Jonás del principio, con el Jonás de la barriga, con el Jonás que está predicando o con el Jonás que al final está enfadado. Y creo que que las buenas historias tienen que tener este punto. Y creo que para los oyentes de esta historia también era lo mismo. Exacto. Porque me costaría imaginar, y ojo, aquí va mi opinión, no sé si esto es así o no, pero me costaría imaginar que Israel en algún momento no dijese, oye, nosotros hemos sido un poquito Nínive también. Nosotros también hemos tenido a profetas que han venido y no nos hemos arrepentido como el rey se arrepintió. Claro, es que esa es una de las enseñanzas fundamentales de Jonás. O sea, los malos son buenos y los buenos son malos. La parábola del buen samaritano. Es el hecho de que aquí Jesús plantea en Lucas 10, el buen samaritano, hablando del hijo pródigo también que está en Lucas 15, el buen samaritano, ojo, el malo es el bueno. Sí. Y los buenos, que son el sacerdote, que el levita... Canción de Marco Vidal. Un saludo a Marco Vidal. Qué temazo. Bueno, saludo a Marco Vidal. Por cierto, ¿qué ha pasado? Marcos Vidal es un genio del storytelling. Es que tendremos que hacer un día. Escucha. Venga, públicamente aquí anunciamos. Nos comprometemos a hacer este exclusivo de canciones de Marco Vidal. Exégesis de Marco Vidal. Exégesis de Marco Vidal. Comentario bíblico de Marco Vidal. Y lo llamamos en directo. Venga. Y no te atreves. ¿Tú tienes el teléfono de Marco Vidal? Es que lo podría llamar ahora mismo. Venga, va, ¿tú lo conoces? Bueno, lo conozco. Como aquel que dice. Camino del héroe, ya hablaremos. Ya hablaremos. No te digo nada y te lo digo todo. Pero escúchame. Sale de la ballena. Sí. Vale. Vamos a seguir con Jonás. Vamos rapidito a terminar Jonás porque te quiero leer una cosa de Tolkien, que no quiero terminar. Porfa, sí. Porque mucha gente, Tolkien no ve El Señor de los Anillos. Pues yo lo veo 3 veces al mes. Me veo las 3 pelis para recordar quién soy. ¿Las han quitado? ¿Cómo las han quitado de todos los sitios? Mi madre la tiene, ¿tú qué? Ya, tu madre muy lista. Mi madre ha pasado el COVID, está muy mala. Por eso es muy lista. Casi se nos va. Ahora... Saludo a mi madre, y ahora la tengo aquí que estará Mari, escuchando el podcast. Mari, te queremos, Mari. Un saludo a la Mari. Bueno, Jonás sale del pez y Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo lo mismo. Levántate y ve a Nínive, hijo mío. No sé si lo tienes claro ya. El camino del héroe aquí lo repetimos. Goku. Mi pequeño Goku le dijo. Hay algo que cambia, ¿verdad? Sí, cambia. No le dice que... No sé si lo mencionamos la semana pasada. Su maldad ha subido hasta mí. Levántate y ve a Nínive y clama contra ella. Y aquí me tendría que ir al hebreo, tendría que pillar el librito. Dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra cosita. Que yo te diré, ojo. Ahora, él sale transformado. Una cosa que quiero decirte. David Burt sugiere, y esto es importante para mí, claro, 3 días en la ballena. Primero hablando de si es posible en un pez o si es ballenas y tal, lo que sea. Bueno, no vamos a entrar. Nos vamos a fijar en el relato como nos viene dado y punto pelota. Pero, claro, 3 días en un pez, estos se han dado casos. O sea, ojo a esto que... ha pasado. O sea, esto tú puedes estar nadando por aquí en la Malvarrosa o puedes irte un día a nadar y te pilla un pez. Que por cierto, 3 días en un pez, amigo, bueno, cuando decían 3 días y 3 noches, también era una manera de decir mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, con tiempo completo. Sí, exacto. Es como cuando tú dices, te has pasado 3 pueblos. Exacto, sí, qué buena. Pero bueno, luego quiero decir, un apunte también a los judíos, porque yo tengo con los ingleses mal y a veces con los judíos un poquito también, porque ¿te pasa? Me pasa un poco, pero bien, o sea, bien, porque Jesús, mi Señor es judío. Claro. Mi Señor es judío, bien. Muy bien. Pero han tenido cositas con el tema de contar. Porque, por ejemplo, Jesús resucitó al 3er día. Y a mí, digo, viernes, digo, sábado, domingo, lunes. ¿Me hago entender? Claro, a mí me están quitando el fin de semana. Claro. Y te ponen nervioso. Me quitas el fin de... No, pero ellos lo que hacen es que cuentan el 0. O sea, ellos cuentan el 1, viernes 1, sábado 2, domingo 3. Vale. Bien. Va muy rápido. Pero es como que cuentan de viernes a domingo y 3 en lugar de 2. 48 horas son 3. Bueno, 3 días. Pero aquí eso, completo, 3 días, que justamente, obviamente aquí ya retumba, o sea, 3 días, justo Jesús estuvo en la tierra 3 días, total. O sea, bien, camino del héroe, pero ojo a esto, la cruz, hablaremos, no sale igual. Ojo aquí, porque Jonás 3 días en una ballena... Y no te estás refiriendo a interiormente, no, que ya sabemos que no sale igual. Pero sale transformado. Igual que en el Mar Rojo tú sales rojo, no, esto me lo acabo de inventar, pero sales, pero un poco sí. Como en la piscina Benicalab, ¿no? Que si hacías pis, pues salías rojo. Salía rojo. Pero
aquí Jonás, claro, 3 días en un estómago, vamos a suponer, ¿es posible sobrevivir? ¿Puede haber oxígeno? Sí, que esto es lo primero. ¿Hay comida? Podría haber no comida, pero algo. Pero ahí hay unos ácidos que te van a dejar la piel fina. Podrías estar con un problema grave. Entonces, cuando le escupe y lo tira otra vez a la tierra, donde sea, puede ser que la piel no se le quedase del todo bien. Como estaba. Que hubiera estado totalmente cambiado su piel. Uh-huh. Y que además el sol, ojo aquí, pim, pam, sol... Al final el sol le molesta mucho. El sol le quema de una manera que quizá a nosotros no nos quemaría por justamente esa debilidad de la piel marcado. Uh-huh. Y aquí hay una rima, lejana, pero me gusta, de ese Jesús que queda marcado eternamente. Ojo, porque Jesús puede haber dicho resucitó y aquí resucitó... Y sin cicatrices. Sin cicatrices y aquí bien, aseado. Pero no, él sale con las heridas, ¿no? Aquí está Tomás, ¿no? Transformado también de una manera de vulnerabilidad. Eso explicaría también que llamase la atención su predicación en Nínive. Claro, a ti te predica un tipo que está así, que además, imagínate que a lo mejor quizás esos marineros hubieran llegado antes, mira lo que nos ha pasado, sí. Lo hemos tirado al mar y aparece el tipo después, hecho un cuadro, hecho un Deadpool, un poco. Sí, total, es verdad. Quemado por los... Un poco Freddy Krueger. Anunciando, chicos, 40 días, ya os digo yo, que aquí puede pasar algo. Ojo, que me lo creo. Algo que me he dado cuenta hoy. O sea, es plausible, sí, es teoría, pero es plausible. El texto dice que en la ciudad tardabas 3 días en recorrerla. Sí. ¿Vale? Pero él predica solo un día. Y 5 palabras, tampoco se echa... 5 palabras. Un día y 5 palabras. Es como, bueno, tampoco tengo muchísimo Dentro de 40 interés. días, Nínive será destruida. Venga. Es que no menciona ni a Dios. Ni a Dios. Pero esto sí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, con ropas ásperas, o sea, hicieron todo lo posible. Y esto me parece un poco... Son transformados. Aquí voy a discutir con el libro un poco. Venga, ¿vale? Velo. Voy a discutir con el libro. Sí, discute. El rey obliga al arrepentimiento. Venga, bueno, es que sí. ¿Y qué pasa? Porque se me hace raro. Es el rey, de aquí todos... Pero el arrepentimiento es algo como muy... personal, ¿no? Y tiene que ser genuino y espontáneo. Y aquí el rey está diciendo, venga, todos a arrepentirse, incluso los animales. Viste a los animales con la ropa esta, Saya el Supacru, que es como el gorrón supremo. ¿Tú has visto Juego de Tronos? No tienes que decir que no. Tienes que decir que no, como cristiano tienes que decir que no. He leído todos los libros. Has leído los libros, pero no los has visto. El gorrión supremo, sí. Viste con el sayal, ¿no? Has abierto un melón, yo lo dejo abierto, solo digo esto, pero es verdad que la metanoia, el arrepentimiento es personal, pero a lo mejor hay un componente comunitario que deberíamos tener en cuenta y cómo nos afecta vivir en una sociedad arrepentida cuyo fundamento será el perdón y cómo eso puede afectar a otros y cómo la iglesia puede ser ese contexto. En el barco es lo que pasa. En el barco el pecado que es que somos muy de relación personal con Dios, pero claro, cuidado. La comunidad. Hay una comunidad, hay una novia ahí también. Entonces se convierten, y ya por el tiempo seguimos, se convierten todos y Dios se arrepiente, lo hablamos la semana pasada. Y el punto es que está muy bien, pero Jonás esto no le gusta. Se enfada mucho. No le parece buena idea. No le parece buena idea tan bueno. Que Dios sea tan bueno. No entiende la misericordia de Dios. Y como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo no entiende el evangelion, la buena noticia. Y esto es una pasada, porque lo que Jonás ha ido a decir, a pesar de todo, a pesar de ese mensaje aparentemente cañero, es la buena noticia de que Dios les va a perdonar. Sí. O sea, fíjate tú la cosa que les va a perdonar, a pesar de que ellos van a inventar la cruz. Luego, a través de esa cruz, les va a perdonar también a ellos, a nosotros. Me parece una maravilla. Entonces, Jonás, la calabacera, el gusano, que es otra vez este animal, hablamos el contraste, ¿no? De la ballena al gusano, el animal más grande, el animal más pequeño. Pero queda abierta la pregunta, ¿has entendido lo que te quiero enseñar, Jonás? ¿Has entendido que no estoy solamente fijándome en Israel, que cuando Dios llamó a Israel, Dios quería, en ti serán benditas todas las... Volvemos a Abraham, capítulo 12 de Génesis, el camino del héroe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Que yo lo que quiero es perdonar a todo el mundo, los ninivitas, los israelitas. No voy yo a compadecerme de Nínive, esa gran ciudad en la que viven más de 120.000 niños, pone aquí, en mi versión. Ahora lo miro. Y en la que hay mucho ganado. O sea, parece que Dios está preocupado por la ciudad al completo. Niños, porque son más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que quizá era una manera de decir niño. ¿Puede ser? Claro, inocentes. Bueno, pues efectivamente, ¿no?
Y Jonás está enfadado, está allí todo quemado. Está quemadísimo. Está quemado, está todo quemado, Burnout. estoy quemado. Burnout. Tiene burnout entre la ballena, que estoy quemado, el sol. El estrés. También te digo yo que salgo de una ballena y salgo agobiadísimo. También la enseñanza de Dios aquí, ¿no? Con él, ¿no? ¿Por qué te tienes que enfadar? Ahora, él sabe que el precio de la salvación de Nínive es la destrucción de Israel. Uh-huh. Jesús es ese profeta Jonás también, que el precio es su propia destrucción. Él fracasa y él resucita y luego pues toda la narrativa que leemos en Romanos de que los gentiles serán salvos y luego Israel. Bueno, aquí hablaríamos de otros temas, pero me encanta cómo Jonás del principio a fin es pura misión de Dios, es pura gracia. Y este profeta lo tenía muy claro. Yo vivo en este relato y a pesar de su dureza, Dios trató con él. Y yo veo que este relato es amplificable a toda la Biblia. Yo veo que incluso el camino del héroe, también el pueblo de Israel vive en este camino del héroe. Son llamados a ser de bendición, no quieren, se cierran en sí mismos. La iglesia vive en el camino del héroe. Y fíjate cómo hay un retorno. Mira, salimos del Edén, volveremos al Edén, a ese jardín, a esa ciudad, pero ya iguales, pero diferentes. Y en fin, es que podríamos, desde Jonás, viajar a todas las demás. El libro, tío, tiene algo muy importante, sobre todo cuando lo vemos o lo leemos a través de los ojos de Jesús, y es cómo la gracia nos arrastra. O sea, en realidad el libro de Jonás no es un libro con 7 pasos de 7 cosas que tienes que hacer para poder cumplir con la misión de Dios, sino de cómo, aunque no quieras cumplir la misión de Dios, la gracia de Dios te acaba conquistando y te lleva al sitio donde Dios quería llevarte. Y permíteme terminar con esto, y ahora quiero leerte un texto de Tolkien, pero permíteme terminar con esto de la misión, que estaba pensando estos días, ¿no? ¿Qué misión salvar a 120.000 niños, ¿no? Dios hubiera salvado a Nínive de otras maneras. Porque es la intención de Dios. Pero este libro no se trata de cómo Dios salva a Nínive, sino cómo salva a Jonás. Él va a salvar a Jonás de su nacionalismo destructor. Va a salvar a Jonás de su egoísmo. Va a salvar a Jonás de, a pesar de ser un profeta extraordinario, va a dialogar con él. Y no sabemos cómo acaba esta historia. Lo que sí sabemos es que está escrita y que Jesús menciona a Jonás y dice: yo seré ese Jonás. Yo voy a cerrar esta pregunta, yo la voy a responder. Yo voy a estar en el vientre de la ballena, yo voy a resucitar, voy a salir diferente, pero yo voy a traer salvación. Como Dios trajo a Jonás salvación en esa transformación de la ballena. En fin, y después... Y un gozo, tío. Y un gozo, una alegría. Algo triste de esta historia es ver cómo Jonás, a pesar de todo lo que ocurre, él sigue enfadado. Él sigue molesto con esto. Y permíteme leerte, porque es que esto es una maravilla. Tolkien es cristiano de pies a cabeza. De hecho, él es uno de los que compartió a Lewis el Evangelio. C.S. Lewis, que es más conocido que Tolkien en el ámbito cristiano. Pero él escribe sobre las hadas, hablando de la fantasía, que otro día podremos hablar. Pero dice que las historias de fantasía siempre terminan con final feliz, que no pueden acabar. Tal, y él lo llama eucatástrofe. Una catástrofe es algo desastroso, pero una como evangelio, bien, vale, como un final feliz, eucatástrofe. Y él dice que todos estos mitos, volviendo al monomito, al caldo, entre estas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse. Dice, pero esta historia ha entrado ya en la historia y en el mundo primario, porque él dice que nosotros creamos mundos secundarios de este mundo primario. Podemos ser creadores, ¿no? Como él creó la Tierra Media. Esta historia ha entrado ya en la historia y en el mundo primario. Dice, la eucatástrofe, una ojeada nos muestra que en la eucatástrofe la respuesta puede ser más importante. Puede ser un lejano destello, una intuición de que queremos un final feliz. Dice, un eco del Evangelium en el mundo real. Aquí lanza la primera. Evangelium. Este tío ¿por qué me habla de Hobbits y ahora me habla de Evangelium? Y dice, el deseo y las aspiraciones de la subcreación, del mundo imaginativo, se han sublimado hasta la plenitud de la creación. El nacimiento de Cristo, y el tío lo dice así, es la eucatástrofe de la historia del hombre, del ser humano. Y la resurrección es la eucatástrofe de la historia de la encarnación. Una historia que comienza y finaliza en gozo, alegría. Y así dice, claro, rechazar este mensaje solo conduce a la tristeza o a la ira. Es decir, si tú no vives en este relato donde está Jonás, donde estamos nosotros, solo hay 2 finales, la tristeza o la ira. Y continúa diciendo, la alegría cristiana, la gloria, es del mismo tipo, pero elevada y gozosa de modo preeminente, que sería infinito si nuestra capacidad no fuera limitada. Claro que esta es una historia excelsa, dice,
y cierta. Que quede claro. El arte se ha autentificado. O sea, aquello bello que imaginábamos es cierto. Dios es el Señor. Tolkien, tío, ¿eh? Dios es el Señor de los ángeles y de los hombres y de los elfos. La leyenda y la historia se han encontrado y fusionado. Pero en el reino de Dios la presencia de los fuertes no subyuga a los débiles. El hombre redimido sigue siendo hombre. La narración, la fantasía todavía continúan y deben continuar. El evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado. El evangelio, en particular, el final feliz. Qué cafelito nos vamos a tomar con C.S. Lewis y con Tolkien. Lo dejamos aquí con una pregunta que te voy a hacer. Quedaos con esto, paramos ya y te lanzo una pregunta para la semana que viene. Vamos a ver la sección de Al examen. Yo me he quedado feliz con esto. La Biblia. Muchísimo, tío. Me ha gustado mucho esta lectura de Jonás, tío, y estas charlas. A mí también. Aparte, me estoy preguntando yo cuál es mi ballena. ¿Por qué ballena estoy pasando ahora? ¿Cuál de todas? La Moby Dick. Menuda Moby Dick. Una Moby Dick. Esto es una Moby Dick. Esto es una Moby Dick guapa. Estoy contento del quinto podcast. Pregunta de examen. Al examen. ¿Debemos tener musiquita para el examen? Sí, podemos poner algo, Guille. Bueno, te la lanzo a ti, a Pepe el Tanzano y a los demás oyentes. Vale. Estamos muy contentos. Por favor, compartid si te gusta este podcast, que no te dé vergüenza compartirlo. Yo creo que es bonito. Dale me gusta. No te dale me gusta, clicky, comentario, tal. Somos humildes. Nosotros no tenemos tal. Nos están llamando, vamos a ver, las editoriales. No es no. Para ya. Adidas, tío. El último correo que he recibido. Adidas. ¿Y qué te ha dicho? Pues que es eso, que les sobra ropa y que querían ver si en Academia de la Biblia podríamos patrocinar algo, pero yo... Mandadnos algo y luego hablamos. Me dices super dry y me lo pienso. Pregunta, ¿qué es el monomito? Pregunta examen. ¿Qué es el monomito? 3, multiple choice. De nuevo, multiple choice. Primera respuesta. ¿Qué inglés? El compañero de Aladín. No me digas nada. No te voy a decir nada. Vale. Número 2. El camino del héroe. Número 3. Un restaurante fusión tanzano-japonés. Oh, me lo estoy imaginando con ese nombre. Riquísimo. Muy bien. Bueno, hemos hablado de libros, hemos hablado de cultura, de tal, y de Biblia, ¿no? Y hay que recordar lo que dijo Karl Barth, que un buen predicador debe tener una Biblia en una mano y un libro de Karl Barth en la otra. Listo, genio del marketing. El genio del marketing, el camino del héroe. ¿Quién es tu mentor? ¿Dónde estás tú? Lo dejamos aquí. Cruza el umbral. Sí, amigo. Cruza el umbral. Nos vemos hasta la semana que viene. Dios os bendiga muchísimo. De aquí a Tanzania y volvemos. Eso es. Vamos a Tarsis a hacernos un cafelito. De lujo. Vale, adiós. Chao, familia. Ponle mi cámara. Ahí está. Daredevil. Muy bien. Es un gran libro, Daredevil. Jonás, ¿dónde vas? Jonás, que te quieres escapar de lo inescapable. Ay. ¿A dónde vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas si vas a tener que volver? Jonás. Oye, ¿esto de Tolkien qué? Buenísimo, tío. Es que esto de Me lo vas a dejar, lo sabes, ¿no? Bueno, mirar, aparece la portada de un dragón. Esto, pues, a veces... Esto me estás hablando a mí, la cámara. La cámara ya no está, ¿no? Podría estarlo. Podría estar. Tolkien, un dragón en la portada. Cuentos desde el reino peligroso. Preciosidad. Juan Ramón Rodríguez Tolkien. Juan Ramón Rodríguez Tolkien. Ok. ¿Qué pasa, Martín?